Este video tiene el propósito de apoyar el proceso de aprendizaje de un procedimiento médico. En ningún caso reemplaza la enseñanza que se recibe en el aula de clase y a través de la práctica profesional. Las recomendaciones aquí presentadas son sugerencias basadas en la experiencia del asesor de contenidos. La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por el uso indebido de este material. El médico general, en su ejercicio profesional, debe tener un conocimiento sobre el examen otorrinolaringológico, con el fin de hacer una adecuada valoración, poder sospechar o detectar patologías que requieran de un manejo mediato o inmediato por el especialista. En este video encontrará los pasos y el orden a seguir en el examen otorrinolaringológico por parte del médico general, los elementos e instrumental necesarios para la realización del examen otorrinolaringológico, las patologías frecuentemente encontradas. La evaluación otorrinolaringológica es un examen que implica la invasión de pequeñas cavidades, las cuales no son valorables a simple vista. Durante el examen se necesita tener las manos libres la mayor parte del tiempo para poder manipular la cabeza del paciente y los instrumentos utilizados en el examen. Es conveniente seguir un orden preestablecido durante su realización. La realización de este examen requiere contar con los siguientes elementos: fotóforo o espejo frontal, espéculo nasal, pinzas en forma de bayoneta, pinzas articuladas de Hartmann, cánulas de aspiración, guantes, espejos de diferentes tamaños, bajalenguas, esencia olorosa como café, vainilla o limón, diapasones, otoscopio. Buenas tardes, doctor. No estoy escuchando bien. Ok. ¿Desde hace cuánto tiene usted este problema? 3 semanas. El interrogatorio es más eficiente si se conoce la patología del paciente. Entre más informado esté el examinador sobre las enfermedades otorrinolaringológicas, más preciso será el interrogatorio. Se debe valorar la capacidad de comunicación del paciente, la inteligibilidad de su lenguaje y el desarrollo de éste de acuerdo con la edad, la presencia de trastornos del curso o articulación del mismo. El examen se inicia en el oído derecho revisando las siguientes regiones. La región retroauricular. Es frecuente encontrar signos de dermatitis seborreica. Buscar adenopatías retroauriculares, nevus y o quistes. Continuar con el pabellón auricular. Valorar el hélix. Antihélix. Trago. Antitrago. Raíz del hélix. Concha. Fosa navicular. Fosa triangular. Y lóbulo. Precisando alteraciones, deformidades y diferentes patologías. Luego, el conducto auditivo externo. Examinar inicialmente con luz frontal, palpar el trago y movilizar el pabellón, detectando la presencia de dolor. En caso de otalgia, manipular con cuidado al pabellón o al trago. De lo contrario, se podrá aumentar la intensidad del dolor. Al alar el pabellón hacia atrás y hacia el examinador, se rectifica la curvatura natural del conducto, lo cual permite en la mayoría de los casos observar el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica.
En condiciones normales, el cerumen es el hallazgo más común. El tapón de cerumen puede ser causado por la descamación del conducto auditivo externo, por manipulación recurrente del oído o por dermatitis alérgica. Se puede encontrar micosis y exostosis que se aprecia especialmente en nadadores. La membrana timpánica tiene un área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado en el adulto. Su aspecto más usual es el de una membrana translúcida, y su accidente más notorio es el cuerpo del martillo, el cual se dirige hacia abajo y hacia atrás, hasta terminar en el ombligo del tímpano. Hacia abajo y adelante se encuentra el cono luminoso. Es muy útil dividir mentalmente la membrana en 4 cuadrantes. En el cuadrante posterior translucen la mayoría de las membranas el yunque y la articulación incudo-estapedial. Esta observación por cuadrantes permite también una mejor descripción de las lesiones de la membrana, tales como perforaciones. Si cada cuadrante tiene 25% del área de la membrana timpánica, se podrá aproximar en términos de porcentaje el tamaño de las perforaciones. La opacidad de la membrana se presenta en caso de efusión de líquido en el oído medio. Se puede observar material amarillento en el oído medio o burbujas. Con frecuencia se encuentran otras alteraciones de la membrana, como porciones diméricas, apreciadas como áreas de delgadez de la membrana que corresponden a cicatrización, en la que falta la capa intermedia fibrosa y solo posee la capa epitelial y la mucosa. Otro hallazgo frecuente es la presencia de depósitos de calcio en la membrana, que se aprecia como placas blanquecinas, las cuales son secuela de antiguas otitis medias con efusión. Si se encuentra una coloración roja detrás del tímpano, se debe sospechar un tumor vascular del oído medio llamado glomus timpánico. La neumatoscopia es un examen que aumenta la posibilidad de diagnosticar correctamente la otitis media con efusión. Para realizarla se escoge un cono de otoscopio que se adapte al diámetro del conducto para poder sellarlo. Se ejerce presión positiva con aire a través del otoscopio. Para determinar cuál es la movilidad normal de la membrana, se debe realizar este procedimiento muchas veces. Continuar el examen con diapasones. Utilizar el diapasón de 512 Hz y realizar las pruebas de Weber y Rinne. Para la prueba de Weber, colocar un diapasón vibrando en el centro de la cabeza e interrogar al paciente si lo escucha igual en sus 2 oídos, o si por el contrario, se escucha mejor en un solo lado. En caso tal, se anota la prueba como lateralizada. En las hipoacusias conductivas, el diapasón se escucha más fuerte del lado del síntoma, y en las neurosensoriales del lado sano, porque en las conductivas no está presente en el oído enfermo el fenómeno enmascarador del sonido ambiental. En la prueba de Rinne, comparar la audición por vía ósea y por vía aérea del mismo lado. En condiciones normales o en hipoacusias neurosensoriales, la audición por vía aérea es mejor que por vía ósea y se anota como Rinne positivo. En las hipoacusias conductivas, se escucha mejor el diapasón por vía ósea y se anota como Rinne negativo. Examinar la nariz, empezando con el examen visual externo. Palpar las pirámides ósea y cartilaginosa en búsqueda de anormalidades como desviaciones, malformaciones y aspecto del dorso. En el tercio inferior, evaluar las alas nasales, simetría de las narinas, posición de la punta y calidad de la piel. Tomar el espéculo nasal en la mano no dominante. Colocar suavemente sobre la narina derecha del paciente con el dedo índice colocado en el dorso para prevenir lesiones por movimientos inesperados del paciente. Valorar el septum nasal. El cornete inferior, si es posible el medio, el color de la mucosa, secreciones y permeabilidad, con movimientos del espéculo para observar el tercio inferior, el tercio medio
y el tercio superior de la cavidad nasal. Siempre repetir la inspección después de realizar vasoconstricción con oximetazolina al 0.025%. No se debe cerrar las valvas del espéculo hasta retirarlo, para evitar tracción involuntaria de las vibrisas. El color de la mucosa nasal debe ser muy parecido a la mucosa bucal. En la rinitis alérgica es común encontrar la mucosa pálida y los cornetes aumentados de tamaño. La presencia de rinorrea amarillenta indica infección. Los pólipos se observan como masas amarillentas redondeadas que protuyen del meato medio. Es importante inspeccionar con mucha atención el tercio anterior del septum, buscando la presencia de dilataciones varicosas en el plexo de Kisselbach. Realizar la rinoscopia posterior. Valorar la rinofaringe con un espejo pequeño. Es la parte más exigente del examen otorrinolaringológico. En ocasiones, requiere la colocación de anestesia local. Ubicarse frente al paciente. Deprimir la lengua con un bajalenguas usando la mano no dominante. Introducir el espejo detrás del paladar blando de manera que se refleje toda la rinofaringe. Es necesario mover el espejo sobre su eje para recomponer mentalmente toda la superficie de la rinofaringe. Puede ser reemplazada por la visualización directa de la nasofaringe con endoscopios flexibles o rígidos cuando sea necesario. Aporta valiosa información acerca del tamaño de las adenoides o posibles masas en esta región. En el examen inicial de la orofaringe no es apropiado pedirle al paciente que saque la lengua, ni tocar el tercio posterior de la misma con el bajalenguas, porque le desencadena náuseas. Cualquier lesión sospechosa se debe examinar detenidamente y si se considera necesario tomar biopsia, remitir a valoración especializada. Iniciar el examen de la cavidad oral desde la parte más anterior con los labios, la mucosa, la arcada dental, las encías, la lengua valorando su movilidad y patologías. El paladar duro y el blando, su integridad y movilidad. Si hay cualquier sospecha, palpar y transiluminar el paladar duro para descartar paladar hendido submucoso. El dolor faríngeo es uno de los motivos más frecuentes de consulta. Examinar las amígdalas, la mucosa de la región posterior de la faringe, presencia de lesiones, la existencia de escurrimiento posterior y la integridad del reflejo nauseoso. La laringoscopia indirecta valora la hipofaringe y laringe mediante un espejo. Es de inapreciable valor en el paciente que presenta disfonía y o dificultad respiratoria. Ejecutar el examen sentado frente al paciente. Tomar la lengua con una gasa con su mano no dominante, mientras la sostiene fuera de la boca, dirigir un espejo hacia el paladar blando, de tal manera que refleje las estructuras que están hacia abajo. Valorar la base de la lengua. Las bayéculas. Los senos piriformes. La epiglotis. La supraglotis. Las cuerdas falsas. Las cuerdas verdaderas con su movilidad. La subglotis. Y frecuentemente se pueden valorar los primeros anillos traqueales. Inspeccionar el cuello en búsqueda de lesiones de piel y masas notorias. Palpar la laringe en la línea media y movilidad de la misma. Adenopatías submentonianas, submaxilares, yugulares anteriores y yugulares posteriores. Palpar la glándula tiroides y la movilidad de la misma o de cualquier masa presente. Examinar la región supraclavicular. Posicionado detrás del paciente, palpar el cuello valorando la movilidad de la laringe, la tiroides y cualquier masa durante la deglución, sin olvidar la región posterior y suboccipital.
Los pares craneales emergen todos en la base del cráneo y por lo tanto deben ser evaluados en un examen otorrinolaringológico completo. El nervio olfatorio, primer par, se explora con esencias aromáticas como vainilla, café o limón. Si el paciente no percibe olor, se utiliza el amoníaco. Los simuladores dicen no percibir este aroma, pero es tan irritante que estimula las fibras del quinto par. Para examinar el nervio trigémino, quinto par, se toma el reflejo corneal con un algodón y se explora la sensibilidad de los 3 terrenos faciales. Los pares oculomotores tercero, cuarto y sexto se valoran observando los movimientos de los globos oculares, pidiéndole al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. El nervio facial, séptimo par, se valora observando la movilidad de la cara. Para valorar el nervio espinal, undécimo par, examinar la fuerza del movimiento de los hombros. El nervio vestíbulo coclear, octavo par o auditivo, se examina con diapasones. Al examinar la faringe y la laringe, se valora los pares noveno, décimo y duodécimo, específicamente cuando se examina el reflejo nauseoso, la movilidad del paladar, de las cuerdas vocales y de la lengua. El asesor de este video, el Dr. Gilberto Marrugo, es otorrinolaringólogo de la Universidad de Antioquia. Es profesor asistente del Servicio de Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia en la Unidad de Otorrinolaringología desde el año 2000. Es coordinador de dicha unidad desde el año 2002.